Vamos a preparar nuestros corazones para escuchar la palabra del Señor. Un mensaje que sé que viene directo del corazón de Dios para tu vida. Queremos saludar a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales también. Estamos aquí en Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Contentos, agradecidos. Estemos orando también por hermanos que no han venido, por algunos que están enfermos. Estemos orando. Bueno, hoy faltó Edilia, que Edilia nos faltan por nada, pero se sentía realmente muy mal. Así que estemos orando por ella. Al terminar la reunión vamos a estar orando por cada uno. También William, que también se sentía mal. Andrea también, la hermana que está aquí en el fondo. Muchas personas se ve que anda un virus por ahí. Bueno, vamos a orar para que se corte todo virus, toda enfermedad en el nombre poderoso de Jesús, porque hay poder en la sangre de Jesucristo. Amén. A través de su llaga dice que somos nosotros sanados, somos curados. Y tenemos que orar en fe y creer que Dios lo puede hacer. Gloria a Dios. El mensaje de hoy le puse como título: el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que tiene el Hijo, tiene la vida. Es una palabra corta, pero realmente es muy poderosa, porque con ese mensaje, con esa palabra, lo dice todo, hermanos queridos. Mucha gente no tiene a Cristo. El Hijo es Cristo, Jesucristo en su corazón, y si no tienen a Cristo en su corazón, no tienen vida. Amén. Quiero contarte una historia muy particular antes de ir a la palabra. Había un viudo rico, dice, que tenía un hijo que amaba profundamente. Entre tantas cosas, él era aficionado a lo que es el arte. Él le gustaba mucho lo que es el arte y coleccionaba pinturas de Rembrandt, de Van Gogh, de Monet, de Picasso. Son obras de arte muy caras. Este hombre era rico y tenía una mansión muy grande. Y un día colgó todas sus obras de arte en toda su casa. Eran obras de arte, como les digo, de mucho valor. Y los años pasaron y su hijo creció. Y comenzó la Primera Guerra Mundial. Resulta que el hijo se enlista para defender a su país y para pelear, ¿verdad?, por una causa, para hacer libre a su pueblo. Y después de muchos años de combate, el padre recibe un telegrama muy triste que dice que su hijo había muerto en la batalla. Había dado su vida en el campo de batalla. Había entregado su vida para poder salvar a su pueblo. Y bueno, llega a ese hombre la tristeza, el dolor, el quebranto, el luto, a ese padre. Los años pasaron y el padre estaba solo, a solas con su soledad y su tristeza. Pero dice que cierto día golpean la puerta. Yo me imagino, ¿no?, una casa enorme, esas puertas, ¿verdad?, de madera gigantes con esos cerrojos de hierro. Golpean la puerta y dice que era un joven y que le dice: Señor, usted no me conoce a mí, pero sabe que yo estuve en el campo de batalla con su hijo y nos hicimos muy amigos. Estábamos juntos en el mismo pelotón, nos hicimos muy amigos y una noche en especial, dice, fue la última noche, quizás fue nuestra última cena. Dice, recuerdo que fuimos sorprendidos por el enemigo y él en el campo de batalla me iban a dar a mí, dice, un balazo, y él se puso en medio y él salvó mi vida, él murió en mi lugar. Dice, pero esa noche yo tuve la oportunidad, dice, yo no soy muy buen artista, dice, pero dibujé el retrato, dice, de su hijo. Dice, me gusta dibujar. Dice, y bueno, le traje el retrato de su hijo. Pensé que para usted iba a ser muy más importante y de mucho más valor. Cuando el padre vio la foto de su hijo de aquel último día, dice que sus ojos se llenaron de lágrimas y realmente ese retrato fue la obra de arte más preciada para ese padre, más que los Rembrandt, que los Van Gogh, que los Picasso y que todo lo que había ahí. Era la obra de arte de más valor para ese padre. La colgó, dice, que en la chimenea de su gran mansión, y cada vez que él bajaba, digamos, de su cuarto, siempre veía el retrato de su hijo y le conmovía. Los años pasaron y ese padre después murió también. Y dice que todos aquellos coleccionistas de obras de arte volaron para ir a la casa de ese hombre porque iba a haber una gran subasta
en la cual iban a subastar todos esos grandes cuadros. Resulta que la gente viajó para poder obtener eso, algún Rembrandt, algún Van Gogh, algún Picasso. Pero que esos cuadros, yo no puedo entender por qué valen tanto. Son cuadros que uno dice, pero ¿cómo puede ser que paguen tanto por algo que está hecho, no sé, de un lienzo y pintado porque esa persona supuestamente que lo pintó es muy famoso? Pero bueno, resulta que llegan ahí gente de todas partes del mundo a ese lugar y para sorpresa de todos la subasta comenzó con la foto, con el retrato del hijo. Dice que los que estaban ahí se enojaron porque no querían comprar la obra del hijo, porque era hecho por un soldado, por una persona que no era muy conocida. Y ellos se enojaron y dijeron, no venimos de tan lejos para comprar esta foto, este retrato hecho por un soldado, alguien que es un amateur, un novato. Estaban muy enojados. Pero el subastador dijo, comenzamos con esta obra, la subasta. Y todos decían que no, bueno, pero él dijo, pero nadie me da aunque sea $10 por esta obra. Y todos decían, no te damos ni $10, no queremos darte nada por esta obra. Venimos a buscar otras cosas. Para ellos eso no tenía valor, para ellos eso no era importante. Entonces el subastador dijo, bueno, yo voy a empezar con la subasta. Y un hombre que estaba ahí, un viejito, un anciano, dijo, yo compro la obra por $10 del hijo, porque saben que yo conocía al padre, yo conocía al hijo y sabía que ellos eran muy unidos y se amaban. Y yo estoy dispuesto, ves más, todo lo que tengo son estos $10. Así que yo, levantó la mano y dijo, yo me quedo con la obra del hijo. Y el subastador dijo, vendido a la una, vendido a las 2, vendido a las 3, y bajó el martillo, golpeó, dijo, vendido a este hombre. Y para sorpresa de todos, dijo, la subasta se terminó. Todo el mundo decía, pero ¿cómo puede ser que se terminó la subasta? Si no, todavía faltan los cuadros y las obras de arte, de todo, de Rembrandt, de Van Gogh, de Picasso. Y él dijo, bueno, según el testamento del padre, dijo, comiencen primero con la obra de mi hijo. Y aquel que se quede con la obra de mi hijo, se queda con todo. Todos no podían creerlo. Como aquel hombre, aquel viejito que había comprado algo por $10, se quedó con todas las obras que eran de este hombre. Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque muchas personas niegan la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y esa es la obra más maravillosa que se puede ver en toda la historia de la humanidad. Y esa obra, yo me imagino el padre, ¿no? Viendo a su hijo morir en la cruz del Calvario. Y puedo ver ese retrato. Y esa obra que quizás se pintó con sangre, porque fue a través de la sangre de Jesucristo que vos y yo tenemos lugar. Y no salvó el hijo a un soldado solo, sino que vino a salvar a toda la humanidad. Esta quizás es una historia que quizás pasó o quizás no pasó. Pero Jesús realmente vino a dar su vida por nosotros. Y cuando leemos ahí en 1 de Juan 5:12, por eso este hombre decía que se lleva el hijo, se lleva todo. Ahora, qué fuerte es, ¿no? Esto, porque no se trata de un cuadro, no se trata de obras de arte, se trata de la vida misma. Porque acá dice en 1 de Juan 5:12, el que tiene el hijo, tiene la vida. No dice se lleva todos los cuadritos. El que tiene el hijo, tiene la vida. Después dice, el que no tiene el hijo, al Hijo de Dios, no tiene la vida. Por eso les digo, esto no se trata de una subasta, simplemente, sino que se trata de la vida misma. Y la pregunta es, para la gente que está mirando o aquellos que quizás todavía no han levantado su mano, ¿vieron cuando van a una subasta? Uno es así, ¿no? Levanta la mano. Yo iba a subasta, no sé cuánto había ido a subasta y uno se hacía, o de repente una mosca queda regalado porque hiciste así y vendido, y dice, ¡ay! Y tenés que estar pagando algo que ni siquiera querías. Pero qué bueno es cuando uno sabe
realmente que cuando uno tiene al Hijo, tiene la vida y levanta su mano y dice, yo quiero tener al Hijo porque sé que si tengo al Hijo tengo la vida misma. No es que me quedo con algo que yo quizás realmente quería. Esto no se trata de eso. Y mucha gente no levanta la mano porque le dan más valor a otras cosas en su vida, a cosas que son pasajeras, que no tienen absolutamente valor para nada, como a veces, como les decía recién, como hay gente que paga millonadas por cuadros, por esos cuadros, por esas obras, cuando de repente vemos que quizás hay gente que está pasando mucha necesidad, que se podía haber usado ese dinero para bendecir a cuántas personas. Gente que tiene colgado esa multitud de cosas de mucho valor, pero es un valor efímero, es un valor humano, terrenal, que no sirve para nada. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero en un momento dado, cuando empezó la bendita pandemia, por momentos uno decía, no, ¿qué va a pasar de nosotros? ¿De qué sirve todo lo que tenemos? Porque estábamos encerrados, ¿se acuerdan? Estábamos encerrados y decía, bueno, parecía como que había venido el tiempo aquel que no se va a poder comprar ni vender, ¿no? Y que va a llegar ese momento, que un kilo de harina va a valer una fortuna, que un vaso de agua va a valer algo que no va a haber con qué pagarlo. Pero sabemos bien que Jesucristo nos dijo ahí en Mateo 6, por ejemplo, para que tengamos una idea de lo que es la vida, Mateo 6, versículo 19. Hay gente que reniega, hermanos, reniega como estos, quizás gente que había ido a esa subasta, dice que renegaban porque ellos querían otras cosas. Hay gente que reniega porque quiere invertir en cosas que creen que tienen más valor en la vida. Y el Señor nos dice en Mateo 6, 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. El orín ahí habla del óxido, ¿no? Donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿Nuestro corazón está con Cristo realmente? Está hablando de un corazón, sabemos bien, de esa área que solamente el Señor puede llegar. ¿Dónde están tus deseos? De eso está hablando. ¿Qué es lo que vos más anhelás? ¿Qué es lo que más amás? ¿Tu casa? ¿Tus posesiones? Todo esto que va a pasar, esas son tus obras con lo que vos estás, en lo que vos estás comprando. Dice que dice, acá habla de invertir. No hagáis de hacer tesoros en la tierra. La gente hace tesoros en la tierra, ¿sí o no? Incluso dice, cuando venga el Señor por segunda vez, dice que muchos se van a estar casando, otros van a estar festejando, otros van a estar incluso hasta construyendo, haciendo cosas, como que invirtiendo en cosas. Yo a veces veo, ¿no? Como cada vez estamos más cerca de la llegada del Señor, ¿sí o no? Y vemos cómo se levantan edificios nuevos y cosas nuevas, y digo, ¿qué inversión esa, no? ¿Para qué? Y sigue diciendo ahí en Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Vieron? No se afanen por su vida, dice acá. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿De qué vida está hablando el Señor ahí? De la vida en Él. De la vida eterna, de estar, por supuesto que tenemos que comer, que tenemos que no, el que no trabaja que no come, dice la palabra, pero no tenemos que afanarnos por eso. El Señor es el que nos va a sustentar. Dice, teniendo abrigo y sustento, ¿no? Sustento, abrigo y alimento, de estar gozoso, dice la palabra, pero a veces nos afanamos tanto por las cosas de este mundo. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No os afanáis, dice en el versículo 31, pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y después dice, ¿no? El versículo muy conocido, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar primeramente del reino de Dios. ¿De qué sirve todo esto? Vanidad de vanidades, decía el predicador. Todo es vanidad, todo es vanidad. Lo más importante, hermanos queridos, no son nuestras posesiones, es la vida, es tu vida. Si será importante tu vida, si será importante tu vida que Cristo dio su vida por ti y por mí. Ahí en Mateo 16, un poco más adelante, acá habla un poco más fuerte el Señor. Mateo 16, versículo 25. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Dice, todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, podemos quizás ganar todo el mundo. Vemos a veces naciones que se levantan contra nación, queriendo poseer y tener algo. Es todo por la soberbia, la maldad del corazón del hombre. Hermanos, esa gente vemos que muere. Recordamos cuando la Primera y Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, este hombre famoso, Hitler, cuánta gente mató. ¿Y dónde está ahora ese hombre? ¿De qué le sirvió todo lo que hizo? Queriendo conquistar al mundo. ¿Y cuántas naciones se levantaron? Y hasta ahora el mundo está en guerra. ¿Y de qué sirve todo eso? ¿De qué sirvieron las guerras? Pero el hombre no entiende, no aprende. Hermanos, porque todo el que quiera salvar su vida, dice que la perderá. Nosotros a veces queremos salvar nuestra vida a nuestra manera, y no es a nuestra manera, sino que es a la manera del Señor. Y la manera del Señor es perdiendo nuestra vida y dejándola en sus manos, diciendo, Señor, mi vida no vale nada si realmente no eres tú el que eres el dueño de mi vida. De eso está hablando, de que Él sea el dueño de tu vida, de que puedas entregarle tu corazón a Cristo. Eso no se trata, como le digo, de cuadritos, de obras simplemente, sino de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La obra del Hijo muriendo en la cruz del Calvario para salvar a toda la humanidad. En Juan 3:16 está ese pasaje maravilloso, ¿no? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El Padre amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De eso está hablando, de la vida eterna, de la salvación. Porque que puedas obtener la vida eterna o la salvación no es a través de santitos, no es a través de virgencitas, no es a través de practicar una religión, sino es a través de el Hijo de Dios, de Jesucristo. Por eso dijo en Juan 14:6, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Dios muestra su gran amor para el hombre, enviando a quien a su Hijo a morir por todos nosotros. Él es el que se puso en medio como ese soldado y dio su vida para que la bala del pecado y la muerte no nos llegue a nosotros. Él se puso en tu lugar y en mi lugar. Yo no sé si te das cuenta de lo que Jesús hizo por ti. Dios muestra su gran amor, ¿no? En Lucas ahí 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vos y yo estábamos perdidos y el Señor nos vino a salvar. La obra redentora de Jesús se refiere a que Él murió en la cruz. Fue crucificado por nosotros. Que Él murió y que después resucitó y que ascendió y que todavía su ministerio sigue actuando hasta el día de hoy, porque hoy, los hermanos contaban testimonios de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios hace, ¿no? Y a veces, como también decía Enrique, que no es como a nosotros a veces nos han enseñado, no hay un modelo, un tipo de modelo para poder hablar y testificar de Cristo. Y Él también hace como Él quiere. Si quiere mandar un rayo, lo manda, ¿sí o no? Si quiere quebrantar, quebranta. Si quiere que vos puedas ver o que no puedas ver, Él lo permitirá. De repente no se sabe hasta dónde puede llegar la obra del Señor. Pero esa obra todavía continúa, ¿sí o no? Esa obra maravillosa continúa.
Y nos quiere usar también a nosotros para que tengamos, o sea, pongamos en valor lo que realmente Él hizo, porque no tenemos que pagar nada. La historia que te conté, ese viejito había puesto $10, pero vos y yo no tenemos que pagar nada, porque ella lo pagó todo. Pero ojo, no es que no haya costado, claro que costó un alto precio, la sangre derramada de Jesucristo, muriendo por nosotros. Por eso dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Ese es el amor. Dios muestra su amor para con nosotros. No es que teníamos que haber sido santitos, no, el Señor nos perdonó siendo pecadores. Derramó su sangre. Aunque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿sabías eso en el comienzo? El hombre fue creado, como dice en Génesis 1:26, ¿no? Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero el hombre que hizo, pecó, se desvió, cometió error, bajó el nivel, se contagió del pecado, porque escuchó a la voz del enemigo y el mundo fue totalmente corrompido, ¿no? Pero el Señor dice, como dice también en Romanos 3:23, ¿no? Como por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Se perdió ese contacto con el Señor, estar en la presencia del Señor, porque así como el Señor nos había diseñado en el principio. Pero déjame decirte que Cristo viene nuevamente por nosotros y vamos a volver nuevamente a estar en un cuerpo glorificado, estando realmente como Él quería en un principio. Porque la obra continúa. Esto Dios lo había pensado desde antes, esta obra tan maravillosa. Dios no es que, el hombre pecó y no me di cuenta. No, Dios ya lo había pensado desde antes. En Génesis ahí 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza. ¿De qué está hablando ahí? De la simiente. ¿De qué simiente? De la semilla, de la descendencia de la mujer iba a venir alguien que le iba a pisar la cabeza a la serpiente, que representa al diablo. ¿Y ese quién es? Jesucristo. ¿Dónde fue pensado eso? Desde el Génesis. Dice, y tú le irás en el calcañar, ¿no? Entonces dice que de la descendencia de la simiente, Jesucristo iba a vencer a la serpiente, le iba a pisar la cabeza al diablo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Incluso también, si lo leemos en Apocalipsis, ahí 13, versículo 88, que para que veamos que esto ya Dios lo tenía todo planificado. Apocalipsis 13, versículo 18, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio. Ya vos y yo ni siquiera estábamos creados cuando Dios ya tenía planificado todo eso. Entonces, ¿qué habla? Que desde el Génesis hasta el Apocalipsis se habla de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba todo escrito. Ya está todo escrito. La salvación es un regalo de Dios, pero esta obra maravillosa el Señor ya la tenía planificada, ya la tenía pensada. Por último vamos a ir a Efesios ahí, Efesios 1 versículo 3, y que podamos leerlo con todo nuestro corazón, hermanos queridos. Lo que el Señor dice ahí en Efesios 1 versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de los cumplimientos de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Así que podemos decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en Cristo. ¿En dónde somos bendecidos? En Cristo. Toda la bendición que podemos tener, ¿de dónde viene? En Cristo. Él dice que en el versículo 4 dice que Él nos escogió. ¿Nos escogió en quién? En Él. ¿Se dan cuenta que Él es todo? Dice para que fuésemos santos. ¿Quién nos santifica a nosotros? Jesucristo. Somos santos santificados. Él nos aparta a través de su sangre preciosa y nos hace sin mancha. Porque por nuestra propia cuenta sería imposible. Dice que nos adoptó como sus hijos también en el versículo 5, ¿no? Somos sus hijos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Por medio de Jesucristo. Somos hijos por medio de Jesucristo. En el versículo 6 dice, somos aceptos en el amado. El Señor nos acepta. ¿En quién? En Jesucristo. El que nos amó con un amor que estuvo dispuesto a morir por nosotros. Dice Él, no hay mayor amor que un amigo ponga su vida por otro. En el versículo 7 dice, tenemos redención por su sangre. Ahí vemos que la obra redentora, ¿por dónde es? A través de su sangre derramada. A mí me maravilla cuando veo la Biblia, ¿no? Escrita en rojo, cuando Jesús habla, es como si fuera escrita por su sangre. Hermanos, me acuerdo cuando recién empecé en los caminos y leía la palabra en rojo y sabía que era mi mismo Señor Jesucristo hablando, se me caían las lágrimas, era muy fuerte de saber que Él estaba hablando esas palabras, que Él mismo me estaba hablando. Dice que tenemos el perdón de pecados. Él es el que nos perdona. Y Él es el que nos da en el versículo 9 a conocer el misterio de su voluntad. Y en el versículo 10 dice de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Sabes que todas las cosas se van a reunir en una dispensación, en un tiempo? Que todo lo que es acá de la tierra, lo terrenal, con todo lo que es celestial, vamos a estar todos juntos, unidos con el Señor. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tener al Hijo. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Por eso lo mejor que puedes hacer, quizás en esta subasta de la vida, es levantar la mano y decir, yo quiero. Porque de repente está, ¿quién quiere el Hijo a la 1? ¿Quién quiere el Hijo a las 2? ¿Quién quiere el Hijo a las 3? Pero no es el martillo que se va a bajar, dice que es la trompeta que va a sonar. Cuando suene la trompeta dice que todos vamos a partir con Él. Y quizás sea demasiado tarde y no digas, yo quiero al Hijo. Porque el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Pero el que tiene el Hijo tiene la vida. Lo mejor que puedes hacer es decir, yo quiero, acepto al Hijo en mi corazón. Y decir, bueno, gracias Jesús por esa obra tan maravillosa. Esa obra que me da vida, esa obra de redención maravillosa que es Cristo, es Dios mismo hecho carne, muriendo en la cruz del Calvario. Por eso hoy en este día especial que compartíamos la cena, por eso este mensaje específico que habla con respecto a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y podés decirle ahí, Señor, perdóname todos mis pecados, te entrego mi vida, te entrego mi corazón para que entres en mi vida y para que pueda poder obtener la salvación y la vida eterna. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y que puedas hablar con este Dios tan maravilloso. Que puedas hablar con Jesucristo. Dice Él que cuando hablemos con el Padre, dice que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo va a dar. Y Él está deseoso de que vos le puedas dar tu corazón, de que puedas entregarle tu vida. Ahí donde estás, decirle, Señor, gracias por esa obra redentora, esa obra maravillosa. Gracias porque ahora sé que tú muriste por mí en la cruz del Calvario.
Gracias porque ahora sé que pagaste un alto precio en mi lugar. Diste tu vida para darme salvación y vida eterna. Decir ahí donde está, yo quiero al Hijo en mi vida. Levantá tu mano y decir, yo quiero al Hijo, porque ahora sé que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Yo quiero tener la vida. Y sé que la vida contigo es verdaderamente la vida eterna, la salvación, estar contigo eternamente y para siempre. Te pido que entres en mi corazón, te acepto y te doy gracias por todo lo que has hecho por mí, por esa obra maravillosa y redentora, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga ricamente. Vamos a cantar al Señor y darle gloria. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabradevida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.